Estamos tratando este tema, amén, lo que Dios pide, amén, o las peticiones de Dios. Y estábamos atendiendo, aleluya, al punto, amén, de que Dios es un Dios, hermano, que pide que le temamos, amén. Y explicaba yo el miércoles con cierto detalle, amén, respecto a cómo el temor, aleluya, es una solicitud de parte de Dios. Amén. Y hoy quiero ver otra de las solicitudes que hace el Señor, pero algo que analizaba yo, amén, a través de la Biblia y orando, es que todas las solicitudes de Dios, todo lo que Dios solicita, hermano, aleluya, Él lo ha puesto, aleluya, a la consideración de cada uno de nosotros. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, que el libre albedrío sigue siendo, hermano, aleluya, tuyo. Es decir, usted sigue teniendo, aleluya, esa libre decisión de hacer o de no hacer, de poder, aleluya, buscar la forma, amén, de llevar a cabo la solicitud de nuestro Dios, o simplemente, aleluya, de tomarlo como un dato más y seguir viviendo como usted ha vivido. Pero la intención, hermano, de que se predique el evangelio dentro de la iglesia es que cada individuo pueda, aleluya, tomar la decisión de cambiar su actuar, su pensar, de tal manera que ahora su actuar y su pensar, aleluya, ya en el cambio, en esa metanoia, amén, estén dirigidos y estén sustentados por lo que Dios ha mandado. Cuando miramos la Biblia, hermano, hay tres cosas, aleluya, en las cuales el Señor hace mucho énfasis y a las cuales el Señor, o con lo cual, más bien con estas tres acciones del hombre, Dios es llevado a la ira, es llevado al enojo. De hecho, tú puedes ver, aleluya, amén, como Dios, amén, por causa de alguna de estas situaciones que te quiero mencionar, aleluya, trajeron de alguna manera un juicio sobre el pueblo de Israel y de Judá. Estas tres cosas, aleluya, amén, es la idolatría, la soberbia y la blasfemia contra el Espíritu Santo. Estas tres cosas, hermano, aleluya, son sumamente delicadas cuando el hombre las está practicando. Cuando un hombre practica idolatría, obvio me refiero al ser humano, hombre o mujer, cuando un hombre es soberbio o cuando un hombre es blasfemo contra el Espíritu Santo. En estas tres situaciones, aleluya, el Señor, hermano, amén, tiende a la ira, tiende al enojo, porque es algo que estableció desde los principios que no debería de conducirse así su creación. De tal manera que cuando su creación se conduce en uno de esos tres supuestos, aleluya, el Señor buscará de alguna manera, amén, traer un juicio, traer un castigo sobre ese individuo según lo que nos narra el Antiguo Testamento. Y usted puede leer los primeros 10 capítulos del libro de Ezequiel para que sepa que tengo razón, amén. Así que usted puede ir ahí y ver que esto que yo le estoy comentando está ahí. Y bueno, en este sentido, amén, yo quiero hablar esta mañana acerca de una de las cosas que pide el Señor, porque está implícita dentro de lo que te estoy diciendo. En Miqueas capítulo 1, que es nuestro versículo, aleluya, del mes, que es la base, amén. En Miqueas Miqueas 6:8 dice lo siguiente. ¿Con qué me presenta? Miqueas 6:8, ya lo sabe usted por ahí, pero quiero leerlo para recordárselo. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Así que Él solicita algo, y de esto quiero hablar esta mañana, que te humilles ante tu Dios. ¿Por qué? Porque una de las cosas que el Señor no soporta es la soberbia. Y hablar de soberbia, hermano, aleluya, no es hablar solamente de la actitud externa que uno puede alcanzar a ver dentro de un hombre o de una mujer. En muchas ocasiones, hermano, esta situación de soberbia será una cuestión, aleluya, que está inherente al corazón del hombre, inherente a su temperamento, pero que es una soberbia, por llamarlo de alguna manera,
pacífica, es una soberbia, hermano, aleluya, tan interior, tan personal, que no te interesa que otros vean que eres soberbio, pero tu forma de conducirte, tu forma de actuar, tu forma de obedecer, tu forma, hermano, aleluya, de conducirte como siervo, amén, no están, aleluya, delimitados por un corazón humilde, sino están, hermano, aleluya, caracterizados por un corazón soberbio. Y eso es algo muy interesante, porque muchas veces nosotros, aleluya, solamente pudiéramos querer entender que la soberbia siempre va a estar manifiesta en actitudes que sean visibles, y no es así. Habrá entre nosotros hombres o mujeres, hermano, aleluya, que tienen la soberbia bien puesta en el corazón y que por ende no son, aleluya, suficientes para entender que actúan y viven con soberbia. Esta actitud de soberbia es algo en lo cual Dios, hermano, aleluya, se encargará, aleluya, de estarte limitando en áreas de tu vida que tienen trascendencia. Cuando Dios, hermano, obra contra las personas, aleluya, no está pensando, amén, de alguna manera en la destrucción, pero sí está pensando en la corrección, y la corrección no destruye. Escucha esto. Cuando Dios quiere tratar con alguien soberbio, no buscará destruirlo, pero buscará corregirlo. Es decir, algunas áreas en tu vida no van a florecer, y aunque te conformes con que las áreas que florezcan y te conformes con ver que hay algún cierto éxito en tu vida, tú tendrías que atender aquellas áreas en las que por qué no puedes ser fructífero, por qué no podrías ser exitoso. Porque tú podrías ser exitoso como deportista, pero no eres exitoso como un siervo. Tú podrías ser exitoso como un dramaturgo en una obra de teatro, pero no podrías ser exitoso como discípulo. Tú podrías ser exitoso en los negocios, pero no puedes ser exitoso en tu ministerio. ¿Me estoy explicando? Entonces, muchas veces, hermano, un corazón soberbio, estás teniendo el aliciente de mirar éxitos que no tienen trascendencia. Es ahí donde la palabra de Dios necesita hallar un lugar en el corazón del hombre para que ese hombre pueda tratar con esa soberbia personal. ¿Para qué? Bueno, para que Dios pueda obrar, amén, en tu destino, para que Dios pueda obrar en nuestro llamado, porque David en el Salmo 51, él dijo, bueno, el Señor, el corazón contrito y humillado, no lo desprecia nunca. Entonces, si él no desprecia el corazón contrito y humillado, entonces, hermano, sí desprecia al corazón que se enaltece y se ensoberbece. Y es ahí, aleluya, donde entra el tema de la materia de esta mañana, que es lo que pide Jehová, es que tú te humilles ante tu Dios. Y para eso quisiera que leamos una escritura, aleluya, que todos la conocemos y es muy, muy importante entenderla o mirarla. En el libro de Daniel, capítulo 4, muchos conocemos esta historia y quiero que lo miramos ahí. Daniel 4. Daniel capítulo 4, versículo 25 en adelante. Así que estaremos hablando de este punto. ¿Qué pide Jehová de ti? Que te humilles ante tu Dios. Daniel capítulo 4, versículo 25. ¿Está ahí? Está Daniel, hermano, descifrando. Está Daniel interpretando, está Daniel dándole a conocer los tiempos a Nabucodonosor, el rey. Y dice ahí, dice, que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que lo da a quien él quiere.
Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme luego que reconozcas que el cielo gobierna. Por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos. Pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia. Habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado de entre los hombres y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo hasta que su pelo creció como plumas de águilas y sus uñas como las de las aves. Mas al fin del tiempo, escuche bien, mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Ayúdeme a orar. Padre, quiero darle gracias, muchas gracias, Señor. Le ruego que su palabra, Señor, pueda ser, aleluya, verídica en nuestros corazones, que su palabra pueda hacerse real en nuestra mente, Señor, que su palabra, Señor, pueda corregirnos, pueda edificarnos, pueda construirnos, mi Dios. Le ruego que esta mañana, Señor, sea su Espíritu Santo el que habla a nuestras vidas, y sea su Espíritu Santo el que cause convicciones, Dios, que nos lleven al arrepentimiento. Si tenemos, Padre, esa soberbia interna, mi Dios, oculta, Padre, en el nombre glorioso de Jesús. Amén. La soberbia muchas veces es velada a los ojos de los hombres. La soberbia, hermano, es velada al corazón del hombre. Es decir, muchos de nosotros podríamos vivir con soberbia sin poder entender que tenemos soberbia, sin poder nosotros, aleluya, aceptar que hay soberbia en nuestras vidas. Lo que te acabo de leer, hermano, aleluya, es la vida de un hombre que había conquistado, es la vida de un hombre que había construido, es la vida de un hombre que había hecho, es la vida del hombre al cual todos servían, es la vida del hombre al cual todos temían. Y por causa de los éxitos que él alcanzaba a mirar, hermano, aleluya, el hombre de Dios, Daniel, le dice: sabes, va a venir un tiempo, aleluya, de parte de Dios, donde tú serás como un buey y estarás allá afuera, te sacaremos de entre las personas y vivirás así y comerás hierba, y esto será durante un periodo de 7 tiempos. Pero, hermano, Nabucodonosor, como tú y yo, fue incrédulo a creer que en nuestro corazón pudiera haber soberbia. ¿Cómo puede haber soberbia si oro? O eso lo diría un cristiano como tú y como yo. Bueno, él dijo: ¿cómo puede haber soberbia en un rey si lo que he hecho es real y las obras de mi conquista respaldan mis palabras?
Bueno, Daniel le dijo, sabes, Nabucodonosor, yo te aconsejo que hagas caso a lo que te estoy diciendo. Yo te aconsejo que hagas caso a la dirección que te estoy dando. Y quizá si tú haces de misericordia, si tú empiezas a trabajar, aleluya, a favor de los que has conquistado, si empiezas a mirar al pueblo de Dios, aleluya, con misericordia, entonces quizá puedas redimirte. Si tú empiezas a ser humilde en tu actuar, quizá Dios pueda detener su mano poderosa sobre tu vida. Pero Nabucodonosor, hermano, aleluya, creyó que estas solamente eran palabras, falacias, que era un mensaje más para su vida, al cual no tendría que poner tanta atención. Así que Nabucodonosor, hermano, un día se estaba quizá bañando. No me gusta usar muchas figuras así, pero a veces es interesante entender cómo la vida del hombre natural, como tú y como yo, podría, aleluya, expresarse de esta manera. Quizá un día estaba bañándose y dijo, wow, soy muy inteligente, todo lo que he hecho. O quizá un día miró a su cuenta y dijo, wow, qué bueno soy. Y pudo tener muchas expresiones, hermano, pero dice que él, mientras él hablaba, refiriéndose a él, mientras él se halagaba a él, dice que aún no acababa cuando vino la voz de Dios para decirle, el tiempo ha llegado. Tuviste tiempo para hacerte humilde, tuviste tiempo para humillarte, tuviste tiempo para reconocer que lo que tienes provino de la mano de Dios. Hubo un tiempo de Dios, hubo un mensaje de Dios, hubo algo que te avisó que trataras con tu soberbia y no lo hiciste. Así que mientras él hablaba, hermano, vino a su mente una locura que hizo que los hombres lo expulsaran del reino, lo expulsaran de la ciudad, aleluya, y a él le creciera el pelo como plumas de águila y le crecieran las uñas, hermano, y lo vieran, amén, como a un animal comiendo hierba. Pero esta condición, hermano, no fue permanente en Nabucodonosor porque su soberbia tampoco quiso permanecer más de los 7 tiempos que Dios había destinado, aleluya, para corregirlo. Algunos de nosotros no podríamos alcanzar a entender que la soberbia, hermano, aleluya, en nuestro corazón podría ser corregida por Dios hasta el punto de llevarte a no tener nada. Las personas podríamos, hermano, esforzarnos por no tener nada. Es decir, me voy a esforzar en mis fuerzas para mantener lo que tengo. Voy a hacer aquí, voy a hacer allá. Y todo lo que tú hagas, según dice la Biblia, aleluya, mientras no consideres a Dios, mientras no consideres tu soberbia, mientras no mires que te falta humillación delante de tu Dios, nada de lo que hagas podrá prosperar. No importa que sea Carlos Slim, aleluya, tu socio capitalista. Porque Dios lo que dice es, yo quiero que sepas, Daniel está dando el mensaje, escúchame bien, yo quiero que sepas que el Dios soberano gobierna en los cielos y en la tierra, que el hombre, ningún hombre puede hacer nada contra los designios de Dios. Hermano, hablar de soberbia en el corazón de un hombre, aleluya, es como hablarle, aleluya, a personas que creen que no tienen soberbia. Hablar de soberbia en la iglesia es como, por así que aventar, hermano, aleluya, la red en el mar salado queriendo pescar algo cuando sabes que no hay vida. Hablar de soberbia en la iglesia debería de entender, aleluya, la iglesia, que en el corazón podría haber esa soberbia velada en nuestros ojos y que en algún punto el Señor podría cumplir lo que dice. Es importante entender, hermano, aleluya, que la soberbia nos pone contra Dios. Y la pregunta del millón es, ¿quién de nosotros podría resistir a Dios? ¿Quién de nosotros podría contra Dios? Porque eso es lo interesante. La cuestión es, hermano, aleluya, que si tú y yo no atendemos a lo que Dios solicita, ¿y qué solicita? Que te humilles delante de Dios. La palabra humillarse es muy interesante porque la palabra humillarse, hermano, viene del latín, y el latín, hermano, tiene 3 expresiones, aleluya, para podernos dar a entender qué es la humillación. Una de las palabras en latín, hermano, es humillare, así tal cual, humillare, que significa inclinarse. La otra palabra es humilis,
humilis, que significa bajo, bajo, pequeño, ahí. Y la otra palabra es humus, humus, que significa tierra. Y estas tres palabras en conjunto significan inclinación, inclinación del cuerpo hasta la tierra, o rendirse en descenso hasta la tierra. También le daban el significado de descender, descender hasta el estatus más bajo. Sabes, por una de las cosas que peleamos en este mundo es por tener un buen estatus. Porque es el estatus, la gente te lo dice aquí, y a muchos de nosotros nos gusta ese tipo de basura. Como te ven, te tratan. Delante de Dios no es así. ¿Estás aquí? Porque yo podría traer en mi mano un Cartier de 200,000 pesos y Dios ignoraría mi pecado. Ay, voy a ver el reloj del pastor. No, hermano. Tú y yo tenemos que entender y comprender delante de quién estamos. Por eso es que cuando Él dice, lo que yo quiero es que tú vivas humillado, lo que yo quiero es que tú entiendas quién eres delante de mí, lo que yo quiero es que tú puedas apreciar mi gloria, mi honra, mi grandeza, y tu soberbia no te permite, aleluya, mirar que ha sido mi mano poderosa la que ha guardado tu vida. Tu soberbia te impide que yo te bautice, te impide que te dé de mi espíritu, te ha impedido muchas cosas. ¿Por qué? Porque no has querido tratar con esa área en tu corazón. Hermano, muchas veces nosotros, aleluya, estamos escépticos a temas dentro de la Biblia, pero tenemos que atenderlos porque Dios los dejó escritos ahí, porque conoce la naturaleza de su creación. No lo puso ahí para señalarnos en el sentido de que somos muy malos, lo puso ahí para señalar el punto que hay que tratar y pueda ser atendido al punto de ser restaurados como Nabucodonosor. Pero yo fui restaurado. Pero yo, dice, escuche bien, hermano, porque el antónimo de lo que él dice es cuando una persona vive en soberbia. En el versículo 35... déjeme ver si es ahí. No, perdón, 36. Cuando Él se humilla, dice, escúchame bien, cuando Él se humilla, en el mismo tiempo, al momento, ese día, en ese mismo lugar, en el mismo tiempo mi razón me fue devuelta y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí. ¿Qué perdió? Escúchame bien. ¿Qué perdió él por su soberbia? Su trabajo, su reino, sus negocios, como queramos llamarle en este siglo 2000, en el 2025, en este siglo XX. ¿Qué perdió, hermano? Su dignidad. ¿Qué perdió? Su grandeza, esa que decía tener. Es que la soberbia delante de Dios, hermano, no es algo que nos bendiga. Eso es bueno y tenemos que entender cómo nos conducimos, porque lo que Él quiere no es que tú solamente pienses en decir, bueno, delante de Dios soy una persona humillada, pero allá afuera soy un soberbio. No, porque el que anda con Dios todos los días. El que está en Dios todos los días. Es decir, que mi actitud hacia Dios, aleluya, de humillación, sea una actitud que plasme mi carácter para el trato hacia los demás. Que cuando yo soy humilde con Dios, no estoy pensando, hermano, aleluya, en recibir de Él algo, porque esa sería una humillación, hermano, aleluya, que no es genuina, sino que tiene el interés de la bendición, pero no está buscando el interés de la formación. Y una persona necesita ser humilde, aleluya, aunque gane 100,000 pesos diarios, tendría que ser humilde porque él es alguien que podría postrarse delante de su Dios, y si lo hace para su Dios, él puede tener ese mismo corazón ante sus demás. Y es así como en la Biblia tú y yo podemos entender, aleluya, el por qué no nos puede exaltar, aleluya, ningún título universitario. Y no es que esté mal, y está muy bien, y yo aplaudo el esfuerzo y qué bueno. Pero no nos puede hacer más que ninguna otra persona. No es el estatus financiero lo que nos hace ser más que otros.
Porque quien se enfrenta a una vida y a un velo de este tipo en su corazón será alguien que tendrá que enfrentar también las consecuencias de un Dios que sería capaz de quitarle todo. Y yo estoy seguro que a muchos de nosotros no estamos en el deseo de que nos sea quitado todo. Y no me preguntes cómo lo haría, porque te puedo dar muchos ejemplos que te podrían pensar, como una enfermedad mortal. Y empiezas a vender un terreno y más medicinas y vendes otro terreno y ahora tu casa y ahora tu carro y el otro carro y el otro carro y después empiezas a pedir prestado y más prestado y más prestado. Y entonces Dios te empieza a llevar a la ruina. Con una enfermedad no necesita más. Ay, no, yo no, pastor. Bueno, se empieza a enfermar tu hijo. ¿Qué no daríamos por un hijo? ¿Si estás aquí? No se necesita mucho, hermano, para hacernos recordar de dónde venimos, de dónde nos sacó, quiénes somos, quién es el que nos gobierna. El problema es que mientras estamos bien como Nabucodonosor, mientras podemos pasearnos por nuestros pasillos, por nuestros palacios, se nos olvida quién es el que nos sustenta, a quién nos debemos. Se nos olvida, hermano, aleluya, que Él tiene la mano. Si con su mano, dice la Biblia, puede recoger las aguas de los mares, ¿qué no podría hacer con lo que tenemos? Es necesario mirar que necesitamos, hermano, ser humildes, no porque yo te diga que seas humilde, no porque a mí me interese verte reclinado hasta la tierra, no, es algo que Él pide. Yo pido que te humilles delante de tu Dios. En el libro de Crónicas, segunda de Crónicas, así que, ¿qué pasó con la humillación de Nabucodonosor? Fue restaurado en su dignidad, fue restaurado en sus cosas, fue, aleluya, puesto nuevamente donde él estaba. Dice, y aún Dios me bendijo más. Órale, gloria a Dios. Pero mientras eso no es tratado, hermano, segunda de Crónicas, mientras eso no es tratado, sabes, yo he oído personas que le dicen a otras personas, no te preocupes, que llegando al suelo, ¿de ahí para dónde? De ahí para arriba, ¿no? ¿Cuántos se sienten motivados con esas frases? Ya estoy en el suelo, de aquí para arriba. ¿Sabes? ¿Sabes qué dice la Biblia? Dice, porque Dios me sacó del pozo. ¿Sabes cómo es un pozo? El hombre es capaz de llegar al suelo y escarbar. Escarbar y escarbar y escarbar e irse hasta más al fondo de lo que es la tierra normal, el piso. Porque el hombre en su naturaleza, ¿sabes, hermano? Quiere esas cosas baratas. No, tu naturaleza es, si ya llegaste al suelo vas a escarbar. Y Dios tiene que ir y sacarte del pozo. Porque si no vas a seguir escarbando. Una persona con soberbia, hermano, prefiere escarbar antes que ponerse a cuentas con Dios. Una persona en soberbia, hermano, aleluya, prefiere hacer más hoyos por todos lados en lugar de decir, voy a arreglar mi vida. Porque la soberbia, hermano, te vela a los ojos. Te vela para arrodillarte delante de tu Dios, que es el único que puede sacarte de ahí. La soberbia, hermano, aleluya, es un aliciente, aleluya, fantasma. Tú tienes que entender, hermano, y yo debo de entender, no es la soberbia, aleluya, en el corazón como Dios quiere que andemos. En el libro de Crónicas, si ya ahí en Daniel nos dice que aquel que se humilla tiene la restauración de su dignidad, el día que tú y yo y cualquier persona se arrepienten, wow, la gente allá afuera no nos entiende. Nos sentimos dignos nuevamente. Pero si tú eras el que te ponías en la calle, sí, ese era yo, pero me humillé delante de Dios, le pedí perdón y restauró mi dignidad. ¿Estás aquí? Es que es importante entender. O sea, el que Dios te quiera ver humillado, te quiera ver bajándote de ese estatus en el que te crees, que te pongas hasta el suelo, no es, Él quiere decir, yo te quiero ver ahí para restaurar tu dignidad. Quiero que sigas caminando en tus pasillos de tu palacio. Te quiero ver ahí, pero sin soberbia. Te quiero ver ahí, pero humilde. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Es un versículo tremendo que en la vida de mi esposa y mío creo que ha sido un versículo
muy sustancial para levantarnos, para ayudarnos el Señor. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Si se humillaren. Hermano, ¿de qué sirve una oración de un corazón soberbio? Si te humillas y oras, voy a oír. Si tú te humillas y me buscas, me vas a hallar. Es importante entender cómo el Señor se expresa, porque está buscando que en la iglesia, que en su pueblo, aleluya, las personas tiendan a ese sentir de humillación, a querer inclinarse delante de su Dios. Nosotros deberíamos de ver, porque por algo está la Biblia, no podríamos ser, ¿cómo se puede decir? Ayer estaba yo predicando en Sachila y explicaba yo un poco acerca de cómo son las personas, pero nosotros no podríamos o no deberíamos replicar el Domingo de Ramos. ¿Ya, sí lo ubica? Viene el Señor sobre su asno, ¿sí está acá? ¿Sí se acuerda o no? ¿Y qué hicieron las personas? Hosana al Dios de Israel, Hosana al Hijo de Dios, y aventaban las palmas, ¿sí se acuerda? Órale, y todos bien gozosos. Y al otro día, ¿qué dijeron? Danos a Barrabás. Los mismos. ¿Podría humillarme un día y al otro día decir crucifícalo? ¿Podría yo vivir en ese tenor de pasar a ser un humilde para que me bendigas y un soberbio para atenderte cuando tengo? ¿Podría ser, hermano, el humilde para solicitar un trabajo y el soberbio para decirle no tengo tiempo? ¿Podría ser el humilde de decirle dame conocimiento y después el soberbio para cuestionarlo? Tenemos que tener mucho cuidado porque somos la iglesia de Cristo. Y si nosotros estamos buscando que de Dios siga viniendo todo eso que puede proveer de Él, hoy tendríamos que atender a ese corazón con el que vivimos y mirar, hermano, con la ayuda de Dios, si hay alguna pequeña soberbia, si podría dársele tamaño. Si hay algo de soberbia en nosotros, sería bueno hoy, hermano, atender a lo que Dios pide, que es que tú te humilles delante de mí. La humillación no solamente consiste en una posición física de tener rodillas dobladas o de poner la frente hasta el piso. La humillación tiene que ver, hermano, con un acto voluntario en el corazón. La humillación tiene que ver, aleluya, con tu decisión personal de reconocer a Dios como Dios y Señor y de reconocernos personalmente como siervos e individuos limitados. A nadie nos gusta que nos digan limitados, pero te puedo poner un simple ejemplo de cuánto es nuestro límite. Cada uno de nosotros en cualquier área de la vida, hermano, vamos a ser ignorantes en un grado, o en 2 grados, o en 5 grados. Es decir, en algún punto de nuestras vidas somos ignorantes. Eso puede darnos a entender que somos limitados. Tú eres muy bueno en lo que tú haces, eres muy bueno en lo que te desempeñas. Yo puedo ser bueno en lo que yo hago, pero no voy a ser bueno en lo que tú haces. Eso me limita. Y quizá tú no seas tan bueno en lo que yo hago y eso te limita, y así sucesivamente. Así que tenemos que entender que sí podríamos atender a querer ser, hermano, personas humildes y a tener el deseo de humillarnos delante de aquel que podría sanar nuestra tierra. De aquel que podría hacer que siga fluyendo la leche y la miel, porque es la tierra que Él prometió. Porque así como fluye leche y miel, también Él es capaz de traer sequedades. ¿Está aquí? Tratamos con un Dios real, verdadero y vivo. Y tratar con un Dios real y vivo, hermano, es tratar temas que pueden estar en nuestras vidas, hermano, aleluya, acumulando ese deseo de Dios de detenernos, aleluya, para que nos demos cuenta del grado de rebelión que tenemos o del grado de soberbia con el que cuenta nuestro corazón. Hay una porción en Primera de Pedro, voy a terminar, pero es importante, Primera de Pedro, capítulo 5. A ver, alguien que me ayude a leer, Primera de Pedro 5:6.
A ver, hermano Abraham. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Amén. Escucha esto. No, esas son de las cosas que a mí más me cuestan explicar. Son de las cosas en las que trato de pensar bien qué voy a decir. Dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Eso para mí sería muy fácil de explicártelo. Podría estar aquí un rato hablando de eso. Pero lo que me cuesta es lo que sigue. ¿Qué dice después de ahí? ¿Para qué? Para que Él te exalte. Para que Él exalte al que se humilla. ¿Cómo podría yo hacerte entender que Dios te va a exaltar y que no vas a volver a la soberbia? ¿Cómo podría Dios confiar en la vida de un hombre o de una mujer al cual ve humillado y dice, ahora te voy a exaltar? Te voy a poner en el lugar alto. Te voy a poner en ese lugar de honra y de dignidad sin que el hombre lo tuerza y vuelva a la soberbia su corazón. ¿Cómo puede el hombre, hermano, aleluya, atender a la exaltación de Dios? ¿Cómo podría el hombre, aleluya, recibir de Dios todo lo que se puede recibir de un Dios vivo y real sin que caiga en soberbia? Porque muchos podríamos confundir y decir, oh, Dios, si Dios me ha exaltado, ¿por qué tú quieres impedirme que camine tan erguido, tan subido de tono? Si el que me exaltó fue Dios. Es que esta exaltación proviene, hermano, aleluya, de una humillación. Es que este deseo de bendecir, este deseo de prosperar, este deseo de que te vaya bien, este deseo de verte bien, es por causa de que he mirado tu corazón. Un corazón que se ha humillado delante de mi presencia. Todos los hombres que tuvieron el gran privilegio de tener ese trato con Dios, dijeron, voy a morir porque he visto a Jehová, voy a morir porque estoy en su presencia. ¿Recuerdas a Pedro, hermano, aleluya, que no ubicaba que era Cristo y dice la Biblia que se arrojó al mar porque él estaba desnudo? ¿Sí ubicas esa porción? ¡Ay, es el Señor! Hermano, si hubiera estado Juan, Jacobo, Felipe, pues estamos entre cuates, ¿no? Aquí ando, en truza. No hay bronca. Pero cuando vio al Señor, su corazón, hermano, aleluya, lo hizo arrojarse al mar porque sabía quién es el Señor. Algunos de nosotros, aleluya, necesitamos entender que ese corazón que se humilló alguna vez al Señor, ese hombre, esa mujer que aquel día comprendió su pecado y se quiso y deseó humillarse delante de aquel que podía perdonarlo, ese es el corazón que Dios está buscando que reine sobre tu vida cada día de ella. Ese corazón, hermano, que se hizo pedacitos y dijo, oh, pequé contra el Señor y te llevó al quebranto y te arrodillaste y lloraste e hiciste cosas para poderte arrepentir. Ese es el corazón que Dios no ha vuelto a ver en nosotros. Y Él dice, si te humillas bajo mi poderosa mano, escucha bien, hermano, las palabras que hemos estado leyendo, no dice, si te humillo. Él puede, su mano es poderosa. ¿Estás aquí? Él dice, si te humillares, si tomares la decisión, si quisieres comprender quién soy, si quisieras ponerte en el lugar que te corresponde, yo te voy a exaltar. Yo te voy a bendecir. Es mi mano la que puede proveerte. Es mi mano la que puede abrirte las puertas. Es la gracia que derramo sobre ti la que te puede hacer verte diferente delante de 1,000,000 de personas. ¿Recuerdas cuando él escogía reyes? ¿Qué dice de Saúl? Que sobrepasaba de los demás, ¿sí o no? O cuando quiso traer el diluvio, volteó y ¿a quién vio? A Noé. Dice, hoy hay gracia.
Y cuando quiso escoger a David, todos grandes, hermosos, guapos, chulos, eran oaxaqueños. Dijeron, oye, ¿y son todos? No, pues allá anda otro muchito. A ver, tráelo. Y digo, Señor, es que yo veo el corazón del hombre. ¿Me está entendiendo, hermano? Que lo que pide Dios es que tomes tu decisión personal. Que lo que Dios quiere, hermano, es ver en ti un corazón que se puede humillar delante de su Dios. Y cuando tú te humillas delante de tu Dios, tú tienes un corazón humilde para tratar a los demás. Tienes un corazón humilde para mirar a los demás. Tienes un corazón humilde, hermano, aleluya, para saber dónde estás tú. ¿Y sabes dónde estamos, hermano? Bajo la mano de Dios, no encima. Y es ahí cuando el hombre empieza a ser exaltado por la mano de Dios. Y muchos pueden preguntarte, ¿qué hiciste? El Señor me ha bendecido. Usted no puede temblar en eso. ¿Y cómo le hiciste? Dios ha sido bueno. Dios me ha ayudado. Oh, es que eres bien abusado. Sí, soy abusado, pero es Dios quien lo ha hecho. ¿Estás aquí? Yo veo a Dios, hermano, a veces obrar en mi vida y me quebranta por el simple hecho de decir, no he hecho nada para que Dios sea así de bueno. No, nada, pero Él es bueno. ¿Estás aquí? Así que tú tendrías hoy que decidir, hoy tienes que tomar una decisión. Atender a lo que el Señor pide de ti y de mí, y es que te humilles delante de Jehová tu Dios, o querer seguir viviendo con la soberbia del yo puedo, del yo soy. Esa es una decisión muy personal, porque también la decisión de Dios contra la persona que no se humilla es muy personal. ¿Estás acá? Quien salió del reino fue Nabucodonosor, no su familia. A él se le aplicó, a él le dijo. Obvio, los demás tuvieron que sufrir, ¿verdad? No creo que la esposa viendo a su esposo así se ponga a las risas. No creo que los hijos viendo así al papá se pongan a las risas. O al revés. No creo que el esposo viendo así a la esposa diga, ay, qué bueno, se lo merecía. No. O los hijos viendo así a la mamá diga, pues está bien. No. Hay algo que tú y yo tenemos que entender. En la soberbia, Dios lo trata de forma personal e individual. Así que hoy, en ese mismo sentido, tú y yo tendríamos que darnos cuenta si queremos humillarnos personalmente delante de aquel, aleluya, que es Dios de vivos y de muertos. Que es Dios, hermano, de todo lo que tú puedas conocer y aún de lo que no conozcas. Él es Dios de eso. Así que pongámonos de pie esta mañana o tarde ya y vamos a orar. Pero el Señor nos dice, humillaos. El Señor dice que sea tu voluntad. Dios lo que dice es que tú lo quieras. Yo quiero eso. Humillaos bajo mi mano. Yo quiero que te humilles delante de Dios. El mayor ejemplo de todo esto es Cristo. Es Cristo Jesús, el Rey de Reyes. Su Hijo humillándose. ¿Por qué Cristo pudo soportar la humillación de simples criaturas como el ser humano? ¿Por qué Cristo pudo recibir la humillación de los escupitajos de pecadores por los cuales estaba muriendo? Él podría mirar con esa apreciación hacia el ser humano, hermano, porque su corazón estaba humillado delante de su Padre. Él no podía orar y mandar ángeles y arcángeles que le defendieran, porque él vivía humillado delante de su Padre. Porque él vivía en esa postura de decir, soy un siervo, soy un hijo. Y eso es muy difícil de hacer cuando alguien, aleluya, está a tu lado y está ensoberbecido. Eso es muy difícil de mantener cuando alguien se para a tu lado, hermano, aleluya, y es presuncioso. Eso es muy difícil, aleluya, de soportar cuando tienes a alguien junto insoportablemente, aleluya, orgulloso.
Pero los hijos de Dios podemos hacer eso y comportarnos de esa manera por causa de que nuestro corazón vive humillado delante de Dios. Nosotros no estamos en competencia con nadie. Oh, que soy muy bueno. Órale, qué bien. Oh, que soy muy asá. Oh, qué bueno. Porque nadie que se exalta delante de Dios por sí solo será prosperado. La exaltación, la prosperidad viene de Dios sobre aquel que Él mismo mira que se ha humillado delante de su presencia. Así que cerremos un momento los ojos y medita un momento, hermano. Medita un poco acerca de la soberbia y de la humillación. Trata de pedirle a Dios ese discernimiento. Trata de mirar si hay cosas que revelan que has estado viviendo en esa exaltación personal, en esa soberbia. No es malo reconocer que te está yendo bien, pero no puedes atribuirte a algo que Dios ha hecho por ti, que Dios te ha suplido. No podemos venir y decir han sido mis fuerzas. Oh, ha sido mi inteligencia, oh, ha sido mi habilidad. Cuando sabes que detrás de todo ha sido Dios moviendo montañas, moviendo todo, para que tú puedas tener, para que tú puedas ser. No podemos, hermano, aleluya, seguir creyendo que nosotros mismos hemos sido solos. Tendrías hoy que reestructurar tu forma de pensar. Tendrías hoy que venir y decir, oh Señor, literalmente, si no me hubieras alcanzado, ¿dónde estaría? ¿Qué sería de mí? Dice esa alabanza. Que si no me hubieras alcanzado, hoy estuviera excavando todavía mi hoyo, mi pozo profundo. Que si tú no hubieras tenido misericordia, quién sabe qué tan profundo iría mi vida. Pero hoy es una buena tarde, hermano, hoy es un buen día para reconsiderar las palabras del Rey de Reyes que dice, ¿qué pido? Que te humilles delante de mí. ¿Qué pido? Que seas humilde delante de mí, dice él. Así que si Dios habló a tu vida en esta área de la humillación, en esta área de venir a la humildad, en esta área de reconocer a Dios, en esta área, hermano, aleluya, de olvidarte de tu estatus, en esta área de inclinarte hasta lo más bajo que pudieras en tu corazón a tu Dios, esta es una buena tarde para decirle, Señor, aquí estoy. Perdona mi soberbia, perdona mi ego. Reconocer que has sido su mano es algo que te puede exaltar. Vamos a adorar a Dios y es tu decisión. Oh Señor, gracias. Oh Dios, perdona mi soberbia.